¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás completamente solo? Imagina abrir los ojos y darte cuenta de que estás atrapado en una morgue, rodeado de cuerpos, y uno de ellos acaba de moverse. Pero eso no es lo peor es que hay alguien, o algo, susurrando tu nombre en la oscuridad. No podrás mirar hacia otro lado, porque lo que viene a continuación es la pesadilla que siempre temiste y no podrás escapar. Era una noche oscura y tormentosa, como tantas otras que había pasado trabajando en la morgue. Los pasillos estaban desiertos, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de azulejos blancos. El relámpago iluminaba fugazmente la sala de autopsias, donde un cuerpo yacía en la fría mesa de acero, cubierto con una sábana blanca. Siempre me había considerado un hombre racional, alguien que creía en la ciencia y no en fantasmas o espíritus. Pero esa noche, algo cambió. Al entrar en la sala, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera observándome. Me sacudí la sensación, achacándola al clima y la soledad. Me acerqué a la mesa y, con manos firmes, retiré la sábana para comenzar el procedimiento. Era una joven mujer, fallecida en un accidente automovilístico. Su piel pálida contrastaba con el oscuro cabello que enmarcaba su rostro inerte. Fue entonces cuando escuché un suave susurro, apenas audible, pero claro en medio del silencio sepulcral. Ayúdame. Me detuve en seco. El sonido parecía provenir de la sala, pero no había nadie más allí. Miré alrededor, buscando una explicación, pero todo estaba en su lugar. Decidí ignorarlo y continuar con mi trabajo. Los minutos pasaban, y mientras realizaba la autopsia, el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Por favor, ayúdame. Sentí un nudo en el estómago, algo no estaba bien. De repente, las luces parpadearon, y un estruendo fuerte retumbó en el pasillo. Mi corazón se aceleró, y un frío intenso llenó la sala. Fue entonces cuando la vi. En la esquina, cerca de la puerta, una niña pequeña, de no más de 7 años, estaba de pie, mirándome fijamente. Su vestido blanco estaba manchado de tierra, y su piel era tan pálida como la de la mujer en la mesa. La niña habló, su voz era suave pero clara. Tienes que ayudarla. No puede descansar. No la dejes sola. El terror se apoderó de mí. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mi nombre es Ana. Respondió ella con un tono melancólico. Y estoy aquí para ayudarte a liberar a mi madre. Mi mente se resistía a aceptar lo que estaba viendo y escuchando. Esto no puede estar pasando. Murmuré para mí mismo, pero sabía que no estaba soñando. Ana se acercó lentamente, sus pasos no producían ningún sonido, y el aire a su alrededor parecía cargado de electricidad. Ella no está muerta como tú crees. Su espíritu está atrapado, y necesita tu ayuda para liberarse. Explicó con una tristeza profunda en su mirada. Miré el cuerpo sobre la mesa, y por primera vez, noté algo que me había pasado desapercibido, una leve, casi imperceptible, contracción en su mano. No puede ser, dije, retrocediendo. Esto es imposible. Por favor, escúchame. Insistió Ana, sus ojos grandes y brillantes suplicaban. La enterraron viva después del accidente, y su alma no ha encontrado la paz. Solo tú puedes ayudarla. Mi mente luchaba por racionalizar lo que estaba sucediendo. Pero el miedo y la desesperación en los ojos de la niña eran innegables. Me acerqué al cuerpo, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor, y tomé la mano fría de la mujer. Fue entonces cuando lo sentí. Un leve pulso, casi imperceptible, pero allí estaba. Ella estaba viva, o al menos, su cuerpo aún se aferraba a la vida de alguna manera. No hay tiempo. Dijo Ana. Debes actuar ahora. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible que hubiera cometido un error tan grave? La luz volvió a parpadear, y un sonido metálico resonó en la sala, como si algo estuviera arañando el suelo. Hazlo ahora. Gritó Ana, su voz llenó la habitación de una energía que no podía ignorar. Tomé el desfibrilador, sin pensar, guiado por una mezcla de miedo y desesperación. Colocando las palas sobre el pecho de la mujer, apreté el botón, y la descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Sus ojos se abrieron de golpe, y un aliento profundo escapó de sus labios. Estaba viva. El alivio me inundó, pero cuando volví la vista hacia la esquina, Ana ya no estaba.
En su lugar, el sonido de un suave susurro llenó la sala. Gracias. La mujer fue trasladada al hospital, donde se recuperó completamente. Nunca pude explicar cómo había sobrevivido, ni qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Ana, la niña, no volvió a aparecer, pero su recuerdo quedó grabado en mi mente para siempre. Cada vez que regreso a la morgue, aún siento su presencia. A veces, en medio de la noche, cuando el silencio es absoluto, puedo escuchar el eco de su voz, suave como un susurro. Gracias. Desde aquella noche, supe que la muerte no siempre es el final, y que algunos espíritus buscan paz en los lugares más oscuros y solitarios. Ahora, cada vez que entro en la sala de autopsias, no puedo evitar mirar hacia la esquina, esperando ver a Ana, la niña que me enseñó que hay cosas más allá de la muerte que aún no comprendemos. Después de aquella aterradora noche, intenté retomar la normalidad en mi trabajo. Me convencí de que lo que había ocurrido podía explicarse, que había sido una coincidencia espeluznante, pero nada más. Sin embargo, algo en mí sabía que estaba mintiéndome. Pasaron semanas sin incidentes, y la rutina comenzó a suavizar el miedo que sentía cada vez que cruzaba la puerta de la morgue. Hasta que una noche, mientras organizaba algunos informes en mi escritorio, noté algo extraño en una de las cámaras de seguridad. La pantalla mostraba la sala de autopsias vacía, como debería estar a esa hora de la noche, pero algo captó mi atención. En una de las esquinas de la imagen, justo donde había visto a Ana aquella noche, la cámara capturó una sombra oscura, inmóvil. No había nadie más en la morgue, y la lógica me decía que debía ser una falla en el sistema. Decidí ir a comprobarlo personalmente. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso que daba hacia la sala. Abrí la puerta con cautela y encendí las luces. Todo parecía estar en orden, pero el ambiente se sentía pesado, como si una presencia invisible llenara el espacio. Me acerqué a la esquina donde la sombra había aparecido en la cámara y, al hacerlo, el aire se volvió gélido, casi insoportable. Entonces, lo vi. Reflejada en el cristal de una de las ventanas interiores, una figura oscura, alta y delgada, estaba de pie detrás de mí. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral y me quedé congelado en el lugar, incapaz de moverme o siquiera respirar. Con un esfuerzo monumental, me di vuelta para enfrentar a lo que fuera que estuviera allí. Pero no había nada. Solo el vacío y el silencio de la morgue. El reflejo en el cristal, sin embargo, seguía mostrando la figura, inmóvil, observándome. Me acerqué lentamente al cristal, tratando de entender lo que estaba viendo. Entonces, la figura se movió, no en el reflejo, sino en la realidad, avanzando hacia mí con una lentitud aterradora. Retrocedí rápidamente, mi corazón golpeando en mi pecho como un tambor enloquecido. La figura se detuvo en seco y, en ese instante, la luz de la sala parpadeó y luego se apagó por completo, dejándome sumido en la oscuridad total. El silencio que siguió fue sofocante, hasta que escuché un susurro apenas audible, diferente al de Ana, más bajo, más profundo. ¿No te pertenezco? Las palabras resonaron en mi mente, como si hubieran sido pronunciadas directamente dentro de mi cabeza. Busqué mi linterna en el bolsillo, mis manos temblando, y cuando la encendí, el haz de luz reveló una escena que jamás olvidaré. En la esquina, donde la sombra había estado, el contorno oscuro de la figura se desintegraba lentamente, como humo en el aire, pero lo que me heló la sangre fue lo que quedó en su lugar, la marca de una mano en la pared, una huella oscura, como si alguien hubiera presionado con fuerza sus dedos contra el frío azulejo. Me acerqué, incapaz de apartar la vista de la marca. Mis dedos rozaron la superficie, y sentí un calor extraño emanar de ella, como si la energía de la figura aún estuviera presente. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la sala de autopsias, rompiendo el silencio. Mi linterna se cayó al suelo, y cuando me agaché para recogerla, el golpe se repitió, esta vez más fuerte, casi frenético. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe, y me encontré con un pasillo vacío, pero el eco de los golpes seguía resonando en mis oídos. Fue en ese momento que comprendí que la morgue no era solo un lugar de descanso para los muertos. Algo más habitaba en esos pasillos, algo que no estaba dispuesto a irse.